Buenos días, hermanos. El devocional de hoy es titulado Juan Marcos, el siervo de Dios rehabilitado. A modo de introducción, vamos a hablar sobre Juan Marcos, a quien vamos a llamar Marcos, como comúnmente es llamado. Es el evangelista a quien se le atribuye la escritura del segundo evangelio, que justamente es conocido como el Evangelio de Marcos o el Evangelio según Marcos. Era pariente de Bernabé. Hay quienes dicen que Marcos era el sobrino de Bernabé, como lo dice nuestra versión comúnmente utilizada, la Reina Valera 1960, en Colosenses 4:10. Y hay quienes dicen que eran primos, como lo dicen otras versiones, como la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, o hasta incluso la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Es un buen motivo de estudio el estudiar por qué algunas versiones lo tradujeron como primos y otras como la Reina Valera o incluso la King James en inglés también lo hacen como sobrino. Pero no es el tema que vamos a ver hoy. Pasando esto, también podemos ver que hay una gran posibilidad de que Marcos, aun siendo joven, hubiese habitado en la misma casa que el Señor, en la que el Señor celebró la última Pascua e instituyó la cena. Esto probablemente le daba conocimientos bastante íntimos de los acontecimientos de esta víspera y de la consumación de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. También hay una gran posibilidad de que el joven que huyó del huerto, que se cuenta en el mismo libro de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, ese joven que huye del huerto fuese el mismo Marcos, que de esa forma nos haría ver que estuvo cerca también de este drama del Calvario. Y también vemos que Pedro, en 1 Pedro 5, versículo 13, lo llama mi hijo a Marcos, lo que pareciera indicar que Marcos halló el Señor gracias al ministerio del apóstol Pedro. Terminando ya esta introducción sobre Marcos, vamos a ver el primer punto y vamos em, a indagar un poco en el contexto. Vamos a ver que en Hechos 11 y 19 lo pueden buscar, no lo voy a leer porque es muy extenso. Se escribe sobre la iglesia en Antioquía, en donde enviaron desde Jerusalén, envían a Bernabé, cuando se corre la voz de esta iglesia en Antioquía, envían de Jerusalén a Bernabé, y cuando Bernabé llega se sorprende por la gracia de Dios en aquel lugar. Y lo que hace Bernabé es ir a Tarso para buscar a Saulo. Cuando vuelven, están un tiempo enseñando allí, más o menos un año, y luego unos profetas que dijeron que iba a venir una gran hambre. Por lo que Bernabé y Saulo fueron enviados para enviar socorro a los hermanos de Judea en esta hambruna. Y en este contexto encontramos este texto en el cual mencionan a Marcos, que está en el capítulo 12 de Hechos, versículo 25. Y dice, lo voy a leer, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ese servicio que habíamos hablado de llevar provisiones para aliviar la hambruna, que se encuentra en el 11:30, dice, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Volvieron de Jerusalén, perdón. Y este es el primer punto, la visión del camino. Sin dudas, pensaba en la visita de Bernabé y Saulo a Jerusalén, eran de gran importancia para la iglesia. Juan Marcos habrá escuchado sus relatos sobre las abundantes bendiciones que el Señor estaba mostrando en Antioquía, en la iglesia allí. Imagino la motivación que puede generar esto en su corazón, con deseos de servir también, de dejar su vida, dejó su casa, dejar su madre, para lanzarse con Saulo y Bernabé al campo de batalla. Probablemente influenciado por las experiencias que Saulo y Bernabé contaban sobre aquel lugar. Y de esto podemos advertir, en principio, dos cosas. Primero, la importancia de la visión inicial del campo, del camino, del servicio, y todas las necesidades que sufre. Y en segundo lugar, el peligro de ilusionarse por imaginaciones románticas de lo que es la obra del Señor.
y la necesidad de saber desde un principio que el trabajo de sacar almas de las manos de Satanás va a costar lágrimas, va a costar transpirar la camiseta, como muchas veces solemos decir, va a costar dolores, y también va a ser costoso el trabajo que viene después, el trabajo posterior de cuidar el rebaño. Muchas veces decimos que queremos ser obreros de grandes ministerios, o quizás lo pensamos, pero que seamos primeramente obreros ahí donde estamos, donde el Señor nos puso, y si somos fieles en lo poco, quizás algún día el Maestro nos va a encomendar mayores oportunidades. El pobre Juan Marcos partió de Jerusalén lleno de ilusión, pero más tarde, como vamos a ver, volvió probablemente desilusionado. En principio vimos la visión del camino. Ahora vamos a ver, como segundo punto, la realidad del camino. Vamos a leer en Hechos 13:5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Cuando leemos este versículo nos indica que Juan Marcos no fue a realizar las tareas, entre comillas, más interesantes, o a realizar esas mismas tareas que realizaban Bernabé y Saulo. No sabemos si esa era la forma en que Marcos se imaginaba que sería, pero él viajó como un ayudante de los dos. Quizás al salir de Jerusalén pensaba en grandes oportunidades para poder hablar la palabra de Dios a multitudes, pero ahora realizaba actividades que probablemente no se imaginó en un primer momento. Quizás llegó el cansancio por largas caminatas, caminos llenos de polvo, pero aquella hermosa visión del camino que había tenido en Jerusalén iba perdiendo el brillo, el servicio cada vez se hacía más duro. De esto podemos aprender que el servicio no es una avenida hermosa protegida por árboles para que no pegue el sol. Es más comparable a un caminito lleno de piedras, con espinas, en un desierto, pero que por ese mismo camino transitó Jesús, y su ejemplo está delante nuestro. El mismo Marcos más adelante escribe, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el tercer punto es el tropiezo en el camino. Vamos a leer en Hechos 13:13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y de paso también vamos a leer en Hechos 15:35 al 41. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos en primer lugar la realidad de este tropiezo, como decía ahí el versículo 38. Pablo consideró que el abandono de Marcos fue un fallo grave en el camino del servicio. Había trabajo que realizar, para el cual Marcos había ofrecido, y después, por las razones que fuesen, le dio la espalda al trabajo y volvió a las comodidades de la casa de su madre María en Jerusalén. En cuanto a estas razones del tropiezo, no podemos más que sugerir ciertas probabilidades o sacar ciertas conjeturas. Le habrá asustado el pensamiento de dejar la isla de Chipre, la isla civilizada de Chipre, donde también dicen Hechos, unos capítulos antes, que habían lazos de familia. Dejar esa isla para internarse en Asia Menor, quizás
no le habrá gustado la manera en que Pablo veía que él notaba que se iba reconociendo como líder de la expedición, pareciendo dejar a su pariente Bernabé en segundo lugar. Quizás pensaba que no le encomendaban los actos de servicio de la importancia que le correspondería a su capacidad, o quizás simplemente el cansancio de un chico que había vivido en la comodidad de su casa, de la casa de María, casi toda su vida. No lo sabemos, pero tal vez había una mezcla de varios de estos y otros móviles. En cuanto a los resultados de este tropiezo, en primer lugar tenemos que su testimonio sufrió durante varios años, pero también leímos que se produjo una seria discordia entre los dos grandes siervos de Dios, Pablo y Bernabé. No solo él dejó de trabajar, sino que estorbó la labor de grandes siervos. Y esto nos da la lección de la importancia de ser consecuente y constante en nuestro servicio. Esta semilla mala que se sembró trajo también una cosecha desagradable. Sin embargo, y a pesar de todo esto que venimos hablando, después podemos leer sobre el retorno al camino. El fin del capítulo 15 de Hechos indica que estaba dispuesto a servir otra vez con los apóstoles y que se había arrepentido. Luego de esto Bernabé lo admite para una nueva prueba, llevándolo a Chipre. Y un tiempo después, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, ya había admitido a Marcos a la compañía de sus colaboradores y les pide que si Marco iba, que ellos le reciban. Pero esto no queda ahí. En 2 Timoteo 4:11 Pablo dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esta nueva recomendación que Pablo da en cuanto a Juan Marcos cobra otro valor en vistas del apóstol. Ahora Pablo, encarcelado, anhela la compañía de aquel siervo rehabilitado. Vemos una restauración completa. Luego de su caída, Marcos había humillado delante del Señor al punto de que aquel punto flojo que tenía se había vuelto su punto fuerte. Él era el hombre que el apóstol quería tener consigo en medio de la aflicción, en medio del camino que se había puesto aún más difícil y aún más duro para el apóstol Pablo. Pero también habla de un siervo útil. Hablábamos antes de la posibilidad de que Marcos, antes de su abandono, hubiese quizás ambicionado un servicio distinguido, pero ahora lo que le caracteriza es su deseo de ser útil. Y pensaba en nosotros. Muchas veces hablamos de servir al Señor. Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que más deseamos? ¿Ser útiles o ser distinguidos, ser reconocidos? Qué bueno que es seguir el ejemplo de Marcos, que ya después de ser rehabilitado, lo que deseaba y lo que era un siervo útil. Y para terminar me gustaría enfocar en la visión del Señor al final de su camino. Marcos escribió su evangelio sobre la base de la predicación de Pedro y trazó, por guía del Espíritu Santo también, los rasgos del Señor como siervo de Dios. Lo presenta como el siervo que sufre, enfocándose en el servicio y en su sacrificio. Empezó el camino de servicio con una visión romántica de cómo él iba o le gustaría servir. Y lo termina fijando su vista en el ejemplo supremo del gran siervo que vino desde el cielo para servir y para morir. Este es el ejemplo de Juan Marcos, que terminó siendo un siervo humilde, valiente, siervo abnegado, útil, mientras que su vista espiritual se enfocaba en la persona del Maestro. ¿Cuánto podemos aprender del servicio de Marcos y cuánto podemos aprender de la restauración de Marcos? Y ojalá que cada uno de nosotros podamos tener un servicio, que podamos ser siervos útiles, que podamos ser siervos humildes y que miran la persona
de Cristo, quien es el mayor ejemplo de siervo que vino a este mundo a sufrir y a dejar su vida en rescate por muchos. Que tengan un muy bendecido día.